Hola, hoy vamos a trabajar el análisis de la gráfica de una función f de x. ¿Listo? El análisis quiere decir que al final vamos a tener la gráfica de la función, un bosquejo de la gráfica con muchos detalles, es decir, los intersectos con el eje x, intervalos de crecimiento, asíntotas, concavidad, convexidad, todo. ¿Listo? Entonces, para hacer un análisis de una gráfica, debemos considerar los siguientes pasos. ¿Listo? Entonces, primer paso, ¿sí? Hallamos el dominio de la función. Segundo paso, hallamos cortes con el eje X. Tercer paso, hallamos asíntotas verticales y horizontales. Cuarto paso, hallamos puntos críticos. Quinto paso, hallamos intervalos de crecimiento. Y sexto paso, hallamos extremos relativos. Y séptimo paso, hallamos intervalos de concavidad. Listo, entonces estos son todos los pasos y pues último paso, graficamos. Que debemos seguir para poder hacer un análisis de la gráfica de una función. Listo, entonces vamos a iniciar con el paso 1, que es hallamos el dominio. Listo, entonces para hallar el dominio debemos considerar f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, ¿sí? ¿Dónde esta función no está definida? No está definida cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0, es decir, tiene problemas en x igual a 2 y x igual a menos 2, ¿sí? Así, el dominio son todos los números reales menos los números menos 2 y 2. En el paso 2 debemos hallar, listo, entonces para poder hallar los intersectos con el eje x tenemos que f de x igual a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que debemos solucionar la ecuación x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Sí? ¿Y esto cuando es igual a 0? Esto es igual a 0 cuando x es igual a 0. ¿Sí? Es decir, este es el único punto de intersección. Entonces, así, x igual a 0 es el único punto de intersección. De hecho, es este punto, 0,0. ¿Listo? En el paso 3 vamos a hallar las asíntotas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con las asíntotas verticales. Listo, entonces pongamos aquí verticales. Listo, y para las asíntotas verticales vemos donde f de x no está definida. Entonces notemos que f de x tiene problemas en x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Sí? Por lo tanto,
debemos calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x y el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, ¿sí? Esto es calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 y el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Esto es igual a 4 sobre 0. ¿Listo? Entonces este también nos da 4 sobre 0 y vamos a considerar límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Como x tiende a 2 por la izquierda, x tiende a 2 por valores menores que 2, así que x al cuadrado sería menor que 4, es decir, que esto tiende a menos infinito. ¿Sí? Y si x tiende el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, ¿sí? Quiere decir que x se aproxima por valores mayores que 2, así que x al cuadrado sería mayor que x a la 4, por lo tanto esto me da más infinito, ¿sí? Y de manera análoga podemos ver que el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 me da menos infinito y el otro límite me da más infinito. X tiende a menos 2 por la izquierda de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 es igual a más infinito. Por lo tanto, las rectas x igual a 2 y x igual a menos 2 son asíntotas verticales de f. Nos falta ver entonces lo que son las asíntotas horizontales, ¿listo? Y para poder ver las asíntotas horizontales, debemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4, ¿sí? Este límite nos da 1, por lo tanto, la recta y igual a 1 es una asíntota horizontal de f. El paso cuarto es hallar los puntos críticos, ¿sí? Para hallar puntos críticos debemos hallar solución de la siguiente ecuación. Cuando f' de x es igual a 0, ¿sí? O cuando f' de x no existe. Sí, recordemos que nuestros puntos críticos deben ser elementos del dominio. ¿Listo? Entonces, para esto primero calculamos f' de x. F' de x, ¿no es cierto? Si f de x, recordemos que f de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces, f' de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a la derivada de este, que es 2x, por esto sin derivar, que es x al cuadrado menos 4, por este menos este sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada de este, que es 2x, sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es decir, que esto nos daría, este por este me daría 2x a la 3 menos 8x menos 2x a la 3 sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Esto se va con esto y obtenemos menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué pasa con f' de x
igual a 0. Pues esto es lo mismo que tener menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 0. Y esto es igual a 0 si solo si menos 8x es igual a 0, es decir, x igual a 0. ¿Listo? ¿Y cuando f' de x no existe? Cuando el denominador x al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. Y esto es igual a 0 si y solo si x es igual a más o menos 2. ¿Listo? Por lo tanto, nuestros puntos críticos son x igual a 0. ¿Sí? X igual a 2 y x igual a menos 2 no son puntos críticos porque 2,2 no pertenecen al dominio de f. Entonces nuestro único punto crítico es x igual a 0. Nuestro paso 5 son hallar intervalos de crecimiento. Para hallar intervalos de crecimiento tenemos que ver el signo de f' de x. ¿Listo? Para eso vamos a considerar la derivada que f' de x es igual a menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Tomamos cada factor y aplicamos método del cementerio. ¿Sí? Tomando cada uno de los factores de la derivada, entonces nos quedaría 8x, x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4, se repite porque está al cuadrado. El menos 8x es negativo a la derecha, positivo a la izquierda. Aquí están los signos, ahora sí multipliquemos. Más por más por más. Más por menos por menos más. Menos por menos más por menos menos. Y esto es menos. Esto quiere decir que f es creciente en menos infinito, menos 2 unido con menos 2, 0 y es decreciente en 0, infinito, el 0 está incluido, 0,2, perdón, unido 2, infinito. ¿Sí? Es decir, aquí crece, aquí decrece. Nuestro paso 6 es hallar máximos y mínimos, pero como tenemos un único punto crítico que es x igual a 0, ¿sí? Notemos que nuestra función antes de 0 crece, después de 0 decrece, por lo tanto la función tiene un máximo en x igual a 0. Entonces así f tiene un máximo en x igual a 0. ¿Y cuál sería ese punto? 0,0. Entonces nuestro paso 7 es hallar intervalos de concavidad. Si recordemos que f' de x es esta expresión, menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado, entonces f2' es derivar esto aplicando regla del producto. Sí, aplicando regla del cociente. Aplicando la regla del cociente y simplificando llegamos a que f2' de x es igual a esta expresión que está aquí. ¿Sí? Ahora nos falta ver qué signo nos toma esta expresión. Para esto vamos a utilizar el método del cementerio. Así, esta expresión siempre va a ser positiva. Esta también siempre va a ser positiva. Esta va a ser positiva antes de 2, negativa aquí, positiva después de 2. Ahora el producto me quedaría positivo aquí, negativo aquí hasta 2 y positivo acá. Por lo tanto, f, ¿sí? Según el criterio de la segunda derivada, si la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Arriba en el intervalo menos infinito hasta menos 2 unido con 2, infinito y cóncava hacia abajo en menos 2 hasta 2. Aquí abierto, listo.
Así resumiendo todo, entonces tenemos que nuestra función tiene asíntotas horizontales y verticales en x igual a menos